Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para muchos. ¿Cómo están? Agradezco a Jimena por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra para que este espacio sea posible. El 29 de septiembre se celebra la fiesta de Micael, otoño en el hemisferio norte, donde dejan atrás el verano, y en el sur la transición del invierno a la primavera. ¿Qué nos transmiten las estaciones del año? Pensaba en estos tiempos de la humanidad, muchos esclavos de la tecnología, del miedo por la subsistencia, la guerra, y a Rudolf Steiner, que nos ayuda a comprender la importancia del ciclo del año como un proceso de respiración de la Tierra, y cómo poder celebrar estas grandes fiestas. Luego de la pausa, le vamos a dar la bienvenida a un invitado para mí muy especial y sé que para ustedes también, con el que venimos compartiendo estas grandes fiestas de la humanidad, con Mariano Casanet, sacerdote de la comunidad de cristianos. Y aquí, regresando a esta tierra como escuela, muy feliz de compartir este espacio en el día de hoy con Mariano Casanet. Muchos ya lo conocen, algunos quizás sintonizan en este instante Mantra y lo escuchan por primera vez. Mariano nació en Buenos Aires, es casado, padre de 2 hijos, licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, estudió música, canto, medicina china, y en el año 2004 es consagrado sacerdote de la comunidad de cristianos. En este momento está a cargo de la dirección del Seminario de Sacerdotes en Stuttgart, Alemania. Bienvenido, Mariano. Muchísimas gracias por compartir estos tiempos micaélicos con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias también, Mabel, por la invitación. Es un gusto enorme poder ir haciendo aportes a la gente buscadora. Y bueno, estábamos al principio del programa compartiendo que estamos en estos tiempos micaélicos. Y tú te encuentras en este instante en el hemisferio norte. Nosotros aquí en Argentina estamos en el hemisferio sur. Y cómo vivimos también este otoño y esta primavera, cósmicamente y humanamente. Y me parece que para poder comenzar con el día de hoy, con este tema, ¿quién es Micael, Mariano? Bueno, qué tema enorme y tan relevante en nuestra época. Entonces, empecemos por esta pregunta que uno puede plantearse. Digamos, este nombre tan famoso, conocido, Micael o San Miguel o Miguel el Arcángel. Es una figura de las conocidas y de las tan desconocidas. Quizás sea oportuno empezar describiendo cómo surge esta figura en la comprensión que le da este nombre, es decir, en la tradición hebrea. Este nombre, Micael, es una frase entera en idioma hebreo. No es un nombre abstracto, no es una etiqueta, sino que tiene un significado que nos habla ya de lo que este ser presenta o trae para ofrecer a la humanidad, que es percibido y entonces es nombrado de esta manera. Y la traducción al castellano de este nombre, Micael, son 3 palabras monosílabas. Mi significa quién. Ka es el comparativo, cómo.
Y él es la palabra con la que se refería a los dioses. Elohim, Eloah, él. Está esta palabra como final del nombre en muchos nombres: Gabriel, Uriel, Rafael, Micael, etc. Y hace referencia entonces a la esencia divina de un ser, un Dios. La palabra Dios también tiene una historia y significa ni más ni menos en este contexto que un ser divino. Y entonces esta pregunta es una pregunta: Micael se presenta, es percibida por el ser humano cuando este ser se presenta. Podemos tratar de imaginarnos percibir a alguien cuya presencia nos plantea una pregunta. No nos viene a decir nada, lo que hay que hacer o dejar de hacer, sino que nos pone en movimiento con una pregunta. Y una pregunta es una entidad lingüística muy particular que genera una tensión en quien la recibe, que va en busca de aquello que va a resolver esa tensión. Una pregunta nos incomoda, nos quita del lugar en el que estamos y nos invita a un recorrido hasta encontrar la respuesta. Y la pregunta Micael, ¿quién como Dios o quién como un ser divino? No es una pregunta retórica que sería como una especie de afirmación oculta. Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Podría escucharse así. No hay nadie como Él. Sin embargo, podemos percibir esta pregunta como una pregunta genuina, como de hecho fue percibido. ¿Quién como Dios? ¿Quién está en camino a descubrir su propia divinidad? Sin que esto necesariamente lleve a caer en la vanidad o en la soberbia. Muy al contrario, un ser divino es siempre un aprendiz, es un ser en crecimiento, en evolución, cuya tarea encima es, cada paso evolutivo, ponerlo a disposición de los demás. Su tarea es aprender a servir. No evolucionamos para nosotros, evolucionamos para todos. Y esta pregunta entonces, Micael, nos pone bastante incómodos. Sobre todo si la contextuamos en la historia hebrea, la primera vez que aparece de manera relativamente clara este ser en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y es en un momento del relato bíblico muy particular. Tiene que ver con la historia de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob, para orientarnos más o menos a dónde estamos. Este Jacob volvía de un recorrido por la casa de la familia de su madre, que lo había de alguna manera exiliado allí, en la casa de un tío, Labán, porque estaba siendo perseguido por su hermano. Había habido un problema entre los hermanos y su hermano juró matarlo. Entonces la madre, que lo amaba mucho, lo envía a lo de su tío. Allí conoce a la que va a ser su esposa, allí, o sus esposas, como era en aquel momento, y va a formar su familia de 12 hijos y una hija. No hay que olvidarse de la hija de Jacob también. Se llamaba Dina. Poca gente habla de ella. Y entonces, cuando volvían, él se decide a salir de allí y volver a la tierra de sus padres. En el camino hay un arroyo.
y él hace pasar a toda su gente por el arroyo, y cuando él va a pasar, siente que alguien lo retiene y no lo deja pasar. Es el atardecer, justamente cambios en el estado de conciencia. Esto lo vamos a retomar después cuando hablemos de primavera y otoño. Momentos de transición, no de plenitud. No es el solsticio de verano, el solsticio de invierno, no. Son los equinoccios, que son rápidas transiciones. El sol va muy rápido. Bueno, después. Y entonces se relata que Jacob quiere pasar para adelante, para ir con su gente y seguir el camino, armar campamento y seguir el camino, y este ser no lo deja. Y luchan toda la noche. Este es un ser que lucha. Cuando se presenta, lucha. Y no necesariamente junto con nosotros, sino con nosotros en el sentido de que tenemos que luchar con él. Porque si no, no nos deja pasar. Este ser se presenta como una especie de guardián de un umbral, de una transición. Antes de avanzar este paso, tiene que ocurrir algo. Y es interesante lo que ocurre a través de esa lucha, porque Jacob quiere pasar y este ser no lo deja. Al final, cuando está rayando el alba, otra vez la transición, este ser divino le dice algo a Jacob y le dice, déjame ir, que raya el alba. Él le pide que lo deje. Y Jacob, muy despierto, le dice, no, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Él se da cuenta que está luchando con alguien capaz de bendecirlo. Y este ser expresa una bendición. ¿Sabes cómo lo hace? Con una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que él hace? Que va a ser parte de la bendición. La pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es la palabra con la cual te llamas, te convocas, te presentas? ¿Cuál es la palabra que abre la puerta de tu santuario? ¿Cuál es la palabra que te trae? Y él le dice, Jacob. Y entonces, ahora, este ser le dice otra cosa. No te llamarás más Jacob. Este nombre convoca un aspecto de tu ser que ahora está terminando y va a dar lugar a otro. Y uno puede imaginarse la experiencia de Jacob al no tener nombre. Claro, como conocemos cómo sigue la historia, suponemos que después recibe otro nombre, pero supongamos que no, lo sabemos. Pongámonos en la piel de Jacob. De repente siente que le es quitado aquello con lo cual él podía aparecer, ofrecerse, actuar. ¿Quién soy ahora? Y entonces, este ser le dice, a partir de ahora, otra palabra convocará tu ser. Se puede decir también, tu nuevo nombre será, y ahí aparece la palabra Israel, que también termina en él. Jacob se va a llamar ahora Israel, por eso después se conoce a sus hijos como los hijos de Israel. Las 12 tribus de los hijos de Israel. Él es Israel. Y significa la palabra Israel aquel que puede luchar con o por lo divino.
él recibe una especie de bautismo de parte de Micael, que plantea la pregunta de la identidad. ¿Quién sos? ¿Y cómo evoluciona quién sos? ¿Quién como Dios? ¿Quién es capaz de evolucionar pleno de sentido? Y pasa algo muy interesante. En ese momento, este ser tan particular, este ángel tan enorme, hace algo que produce en Jacob un cambio más. Lo hiere en la cadera para que nunca se olvide de lo que acaba de ocurrir. Y a partir de ese momento, Jacob, que va a seguir siendo llamado Jacob coloquialmente, pero ahora tiene un nombre de bautismo, si se quiere, un nombre sagrado en su santuario, Israel, va a renguear el resto de su vida. Y a cada paso que dé, va a recordar este evento. Esa herida sagrada, provocada en su ser por Micael, le va a permitir a Jacob ser luego quien va a ser el inaugurador de un pueblo con una tarea muy especial. Cuando Micael se presenta incómodo. No es de estar descansando y hola Micael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo que viniste. Sino que se presenta y enseguida nos sentimos incómodos porque todavía no somos aquello que podemos llegar a ser. Y él nos convoca fuertemente a un proceso evolutivo. Y claro, descubrimos con qué nos toca luchar en nosotros. Luchar por lo divino. Nos bautiza Israel. No es el nombre de un país, ¿sí? Así comienza bíblicamente, digamos, la aparición de este ser, que entonces se va a tornar en una especie de ángel guardián de ese pueblo en aquella época. Y va a inspirar y conducir los destinos de este incipiente pueblo, por ahora una familia grande, que va a tener como gran tarea darle espacio en la tierra al así llamado Mesías para todo el mundo, al cual Micael le sirve justamente. En Grecia, esto ya lo hemos dicho, pero siempre está bueno repetirlo, la palabra Mashiach, que es hebrea, se dice Christos. De ahí viene la palabra Cristo, no es otra cosa que Mesías. El ser a quien Micael le sirve, y cuando hay personas que quieren ir en pos de este ser, del Christos, entonces antes de eso se presenta a Micael como guardián de una transformación y promotor de una transformación que nos permita prepararnos mejor para que el encuentro con el Christos, con el Cristo, pueda ser fructífero, pueda potenciar la capacidad de servicio que nos toca desarrollar. Y luego uno puede preguntarse, muy bien, esto ocurrió hace, digamos, 3.500 años, depende cómo se lo date, más o menos. ¿Y ahora? ¿Qué hizo Micael desde entonces? Muy bien, acompañó al pueblo hebreo, luego al pueblo judío, para darle espacio a la llegada a la tierra del Mesías. Y una vez que esto ocurrió, ¿qué más? ¿Cuál es su tarea? Bueno, ahora Micael, ya desde aquel momento, transformó su tarea y ya no es más el guía de un pueblo, sino que ahora va recorriendo la humanidad, convocando a cada uno que esté por cruzar un arroyo
para luchar. Y aquel que se dé cuenta va a recibir su bendición. Y también una herida para que no se olvide de lo que pasó. Y si miramos en el destino de cada uno, en la biografía de cada uno, seguramente vamos a encontrar algunos de estos gestos, porque no es que lo vamos a ver adelante nuestro y ya está, así tipo película, sino que vamos a encontrar, digamos, síntomas del actuar de Micael en nuestra vida, bien personal. Y vamos a darnos cuenta que son vivencias que muchas personas tienen. Digamos, los micaelitas, por llamarlo de alguna manera. Todas aquellas personas que van encontrando fronteras que necesitan trabajo para ser trascendidas. Y que pueden ser trascendidas recién cuando decidimos servir. Si no, nos retiene. ¿Y qué pasa cuando una persona decide ofrecer su capacidad de trabajo para servir? ¿Qué puertas se abren? ¿Qué rol empieza a jugar Micael en la vida de esa persona? ¿Cómo acompaña Micael a esa persona que ahora sí es inspirable por él, habiendo recibido su bendición, hablando en términos míticos, digamos? Así que bueno, para la primera pregunta, una primera aproximación de dónde viene esta historia y qué elementos nos acerca y cómo podemos descubrir la presencia de Micael en nuestra época, donde además Micael asume un rol muy especial, justamente porque la humanidad está lista para estas fronteras a nivel individual. Si miramos el mundo, está pasando por todos lados. Y una cosa más, es interesante, cuando Abraham empieza su camino, Abraham, el abuelo, digamos, de Jacob, el impulso que él siente es justamente a salir de las fronteras de su pueblo. Y lo que él oye como inspiración es: vete de parte del ser divino a quien él sirve. Vete de la casa de tus padres hacia la tierra que te mostraré. Sin mapa. Sino que el mapa, no hay mapa, la sensibilidad para orientarse es esa misma relación con ese ser. Y hoy podemos trasladarlo a nuestra vida cotidiana. Jacob también es un abrahamita que cruza fronteras permanentemente. Una de las características esenciales del abrahamismo, si lo queremos llamar así, es el atreverse a cruzar fronteras, a salir del espacio de comodidad, de la zona de confort, como se le dice ahora, es decir, del ambiente de crianza, para ir a la conquista de nuevas relaciones, de espacios donde nos esté esperando el trabajo humanitario. Y así van ocurriendo, digamos, los arquetipos, desde el punto de vista mítico-bíblico, que nos pueden ayudar a comprender nuestro camino de hoy. Micael. ¿Quién como Dios? Con esta imagen que nos traes de Micael, aparece ese Micael con una espada y con esta lucha del dragón, que a veces se confunde esta espada con que se mata algo, pero siempre se mira desde lo conocido materialmente, desde los sentidos. Y acá estamos hablando a niveles
cósmicos, a niveles espirituales. Esta espada en cada uno de nosotros como humanos, en estos tiempos que estamos atravesando, es trabajar. En un momento nombraste la palabra servicio, estar incómodos, salir de la casa de los padres. Y salir de la casa de los padres a veces se confunden solo en el ámbito de la casa de origen. Y también lo veo en salir de ámbitos donde todos piensan como yo. Salir de lo cómodo, porque ahí nos comprendemos, hasta sin palabras, y cómo llegar a comprender, a escuchar lo incomprensible con otro lenguaje y estar de ser a ser. Es un gran desafío en estos tiempos, Mariano. Quizás el desafío, si alguien quiere tornarse un ser social y dejar de estar solo. Es verdad, me gustaría comenzar con lo primero que trajiste ahora, la imagen de la espada, que no es una espada que maltrata, sino que hay un antepasado de la imagen de la espada, de la cual la espada es una metamorfosis, y es una imagen persa, antigua, antiquísima, de los comienzos de la agricultura. Y es la daga de oro de Zaratustra con la cual se abre la tierra para sembrar. Es la espada que abre el surco. Es la espada que destraba el estancamiento. Pero el estancamiento se destraba a través de una herida, sí. De una herida sabia, amorosa, provocada por seres muy altos, no por nosotros. No tenemos esa posibilidad, se vivenciaría como perverso. Cuando un ser humano provoca a propósito una herida en otro para que crezca. No, eso está a cargo de los dioses que han aprendido a amar, por ejemplo, Micael, y poner su ser totalmente al servicio del amor. Y así es que las antiquísimas inspiraciones de Micael ya se recuerdan, digamos, como la aparición de este gesto de abrir la tierra para que pueda tornarse fértil, porque mientras está cerrada, nada crece. Y esa apertura, con el tiempo, por ejemplo, se transformó en una pregunta. Preguntar es una daga de oro. Las preguntas que nos surgen en la vida son dagas de oro que abren nuestra tierra. Recordemos que la palabra humano viene de humus. Somos tierra fértil, donde ha de ser sembrado aquello que quiere crecer en nosotros. Hay infinidad de leyendas y relatos con esta metáfora. Entonces, la espada de Micael es aquella no con la que nosotros nos defendemos de alguien que nos hace mal, sino es aquella espada con la cual trabajamos sobre nuestro dragón, es decir, sobre aquello que está estancado, que está endurecido, que está soberbio, vanidoso, temeroso, todas las experiencias que nos paralizan o nos detienen en una evolución plena de sentido. La espada de Micael abre ese surco. Y lo interesante es que cuando la tierra recibe esa semilla, la tierra misma se transforma.
El dragón, en la imagen de Micael, no es exterminado, como decías, justamente, sino que a través de luchar con él, el dragón se sana. Es un acto redentor de aquello que nos daña. Y el dragón no es otra cosa que todo aquello en nosotros mismos que está estancado, etc. No se trata de exterminarlo, se trata de educarlo. Había una película, Educando a mi dragón. Lindo título. Cada uno tiene un dragón que si se mira al espejo ahí lo ve. Y entonces podríamos también traducir en palabras un poco más abstractas, pero más modernas, el proceso micaélico es un proceso de severo autoconocimiento y corajuda autoeducación. Nombraste la bendición en un momento. ¿Qué diferencia a esta lucha desde la muerte, ¿no? Te mato, sino ese pasar a través de la bendición. Así es. Cuando escuché la muerte y escucho amor, que es sin muerte, cuánto que venimos a despertar como humanidad. Así es. Cuando uno interpreta la lucha, digamos, de Micael con el dragón de manera dual, caemos en este juego estanco de cuando desaparezca lo que me hace mal. Y esto es una absoluta ilusión. Cuando empezamos a pensar de manera ternaria, no dual, y este encuentro con el dragón genera algo nuevo para todos, ahí está lo ternario. Pensar de manera ternaria, digamos, es animarse a pensar procesos, no estados. Cuando desaparezcan los malos, entonces vamos a estar bien, ¿no? Las películas, puro pensamiento dual por todos lados. Y una de las tareas de Micael es promover una inspiración poderosa para salir del estancamiento dual en el pensar y pasar a una manera de pensar ternaria, trinitaria, si queremos, que nos va a permitir aprender a descubrir procesos. Hoy en día lo estamos viviendo en toda la cultura. Salud, enfermedad, ¿son estados o procesos? ¿Estoy sano? ¿Estoy enfermo? Necesitamos aprender a revisar la perspectiva desde la cual intentamos comprender la realidad. No solamente el contenido de lo que entendemos del mundo, sino la manera en que nos acercamos a buscar conocimiento. Y entonces podemos realmente decir que Micael también es, en nuestra época, el maestro del pensamiento ternario. También lo podemos describir como un pensamiento vivo, no estanco, que también uno puede encontrar esa terminología en alguna bibliografía. Micael, aquel que ayuda a la humanidad a desarrollar un pensamiento vivo, saliendo de un pensamiento estanco. Y claro, con una pregunta que cuando uno busca la respuesta, está realizando ya un proceso de ese tipo. No es una pregunta informativa. No sé, ¿a qué hora empieza el programa? Es una pregunta informativa. Tiene un final. Cuando conozco el contenido ya está. Pero una pregunta viva es una pregunta que me invita a procesos. La primera pregunta que aparece en la Biblia, la primera, es lindo siempre buscar primeras cosas, últimas cosas en la Biblia, para quien quiera, si esté aburrido un día. La primera pregunta que aparece en la Biblia, que es en aquel momento en que
ya había ocurrido, digamos, la tentación y la caída, la primera pregunta es una pregunta terapéutica de Dios, ahora lo llamo así, para con el ser humano. Y es la conocida pregunta, ¿dónde estás? Que no es una pregunta informativa, no es que Dios necesitaba las coordenadas de dónde estaba Adán, porque no sabía y lo tenía que ir a buscar, sino que es una pregunta para Adán. Y hay que poder responder esa pregunta, ¿eh? Hasta hoy, sigue en pie. El primer ser humano, bíblicamente hablando ahora, la descripción arquetípica, que pueda responder esa pregunta aparece milenios después. Y es Abraham mismo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Heme aquí. Es la primera vez que se responde a esa pregunta. Tampoco son coordenadas en un mapa. Heme aquí. Aquí estoy. Nos podemos encontrar. Estoy dispuesto al encuentro. Estoy listo para lo que traiga nuestro encuentro. Heme aquí. Y es una respuesta que solo puede dar uno consigo mismo, desde sí mismo. No hay manera que esa frase la diga otro por mí. Está muy cerca el contenido de esta respuesta de la palabra yo, que solamente puedo decirla para mí. Nadie puede decir yo por mí. Nadie puede decir heme aquí por mí. Y sigue vigente esa pregunta para ser respondida. Uno puede pensar también que fue Micael el que se la acercó al ser humano en nombre de Dios. Porque por supuesto trabajan todos juntos. Como el traductor para con la humanidad. Mariano, cuando al principio comentaba que estás en el programa Radial La Tierra como Escuela en momentos de celebración, momentos importantes y esenciales que tenemos como humanos si queremos recordar lo esencial, recordar lo verdadero que hemos perdido, que nos hemos alejado y hemos olvidado. Y escuchándote, pensaba en los adultos, como cuando hablaste de la Navidad, lo que era ese niño, y lo que ese niño como alimento necesita de la casa, de su hogar, que necesita imitar, porque nos vamos contagiando este alimento necesario para todos. Y cuando muchos adultos puedan con sus hijos y hayan recibido también ese alimento, será más sencillo para la humanidad, porque no, es un contagio que lo necesitamos todos. Entonces Sí. aparece una alegría, acá estoy, estamos acá, te escucho, y yo, y tú, y yo, y somos nosotros, y acá estamos. Y eso trae esta apertura del corazón, que me parece que es bien micaélico en estos tiempos, y Así que es. nos hace encerrarnos. Y necesitamos esta confianza que estás transmitiendo en este momento. Es muy entusiasmante ir por la vida encontrándose con gente que va trascendiendo fronteras. Se genera una especie de cualidad social que entusiasma fuertemente a cada uno de nosotros con el proyecto Humanidad. Y nos damos cuenta que podemos hacer cosas y que podemos hacer cosas juntos.
que es más que hacer cosas, todavía. Y que justamente el aprender a pensar de manera realista la vida nos permite comprendernos mutuamente con mayor profundidad y no andar etiquetándonos solamente para que no me moleste y funcionar, sino atrevernos a no saber quién es el otro, a dejarnos incomodar por el misterio del otro. Atrevámonos a encontrarnos con personas que están realizando caminos de transformación y justamente no sabemos cómo van a ser mañana porque se están transformando. Nos atrevemos a ir juntos en caminos de transformación que nos plantean incertidumbre, pero que gracias a que descubrimos esa potencia sanadora, evolutiva, nos hacemos a la aventura. Y nuestra confianza radica en conocer esa fuerza evolutiva, esa fuerza amorosa que promueve una evolución plena de sentido. En eso confiamos. No en la torpeza con la que vamos realizando nuestros pasos. Eso es parte de nuestra experiencia. Pero en la esperanza realista de esa evolución de la humanidad. Esto nos da fuerzas desde el futuro y nos orienta evolutivamente. Esa también es la mirada de Micael, que no se deja fascinar por el dragón, que siempre mira hacia dónde se trata de ir. Y el dragón entonces va a ser domesticado y va a transformarse en un ayudante en el camino. Porque ahora el que decide para dónde es el ser humano y no más el dragón. Cuando uno va realizando la doma. En el año festivo, hago un poquito el viraje hacia allí, ¿te parece? Sí, Mariano, porque miré ahora el horario y Bueno. ni vi tampoco las preguntas porque da para escucharte ¿Cuánto tiempo tenemos, Mabel, vivenciar. todavía? Tenemos 5 minutos, Mariano. Bueno, hago entonces un enorme pantallazo. La fiesta de Micael como época festiva, no como momento. El 29 de septiembre se conmemora una de las apariciones del arcángel Micael percibida por ciertas personas, no nos imaginemos nada extraño, eso es tema para otro día, en qué consisten esas apariciones. El tema es que esta época es la contraparte de la Pascua de Resurrección, que está en el otro equinoccio. Entonces, todo el recorrido del año festivo, Adviento, Navidad, Epifanía, Pasión, Pascua, Ascensión, Pentecostés, Juan el Bautista, Micael, nombro las épocas festivas específicas nada más, van hacia Micael. Todo el recorrido desemboca en la época de Micael y luego pausa y Adviento otra vez. En la época de Micael, justamente nos relacionamos con nuestras potencias evolutivas hacia el futuro que concretamente podemos llevar adelante. Y el peso, digamos así, del protagonismo en el año festivo está en el ser humano, no en la divinidad. En la primera época, Adviento, Navidad, Reyes, Pasión, Pascua y Ascensión, somos espectadores de los hechos de Cristo, digamos, rápidamente así. En la segunda parte del año, Pentecostés como bisagra, Juan el Bautista y Micael, se da vuelta el protagonismo y es el mundo divino el que nos mira y nos dice, bueno, ¿qué van a hacer ustedes con los dones recibidos? Y nos toca. Y entonces en toda esa segunda época del año grande, desde Pentecostés, pasando por Juan el Bautista y llegando a Micael, la pregunta es,
¿Dónde estoy yo en mi búsqueda para poder responder esas dos enormes preguntas? ¿Dónde estoy y quién como Dios? ¿Quién se atreve a los hechos humanos como Cristo? Los místicos medievales llamaban a esto la imitación de Cristo. ¿Quién se atreve a la cruz? A la cruz del servicio. Y entonces sigue abierta la pregunta. Y como nos vamos a dar cuenta que llegamos hasta cierto punto en nuestras posibilidades, de la revisión de esas posibilidades surge un enorme anhelo de apoyo por parte del mundo divino y surgen las cualidades del Adviento otra vez. Señor, ven. Y comienza un nuevo año festivo. Pero para eso hay que vérselas con Micael primero. Mariano, si estás disponible, sería muy bueno para todos si antes de que comience aquí el verano y allí el invierno, tengamos un segundo encuentro para Micael, para todo este movimiento de nacimiento y muerte también, ¿no? Del despertar y el morir, que es un despertar espiritual. Y bueno, es muy rico poder escucharte, Mariano. Acá hay muchas personas que, bueno, se han comunicado. Dori Elena, buenas tardes, está ahí siempre acompañando. Me gusta mucho cómo tratan los temas en este programa de forma coloquial, pero a la vez súper interesante. Me encanta esta historia, por eso es de los favoritos. Dori Elena, ella es Catalina, y qué bueno el invitado del día de hoy. Así que bueno, muchas gracias a los que se están comunicando. Y bueno, nosotros tenemos que hacer el cierre, y el cierre para un nuevo encuentro, ¿no? Que es cerrar, que es abrir. Y te escucho, Mariano, y a mí me invitás cuando leí el primer libro de Rudolf Steiner, Mitos y Misterios Egipcios, entré como si fuera ese túnel del tiempo, con imágenes, y cuando te escucho también me llevan a esto, ¿no? A un detenerse, a una escucha, a escuchar desde lo sagrado. Y creo que, bueno, tu formación también y tu vocación de sacerdote y de donar al mundo es lo que también en lo personal me transmites, y sé que a muchos de los que te están escuchando en este momento también lo vivencian de esta manera. Así que desde ya, muchísimas gracias a tu ser por estar, por compartir, por colaborar. Y si quieres hacer el cierre como lo sientas en este momento, lo que venga en este instante para el programa. Muchísimas gracias, Mabel. Y yo te agradezco a vos por abrir espacios de una tierra donde podemos aprender. A Roberto también muchas gracias. El primer libro de antroposofía que yo tuve fue La Tierra como Escuela. Y lo tengo, por supuesto. Sabés Así que comparto, a mí me llegó primero el libro La Tierra como Escuela, viajó hasta Córdoba y ahí tuve contacto con la antroposofía, pero leerlo todo me llevó años. Es un compañero. Años. Sabés que ahora sí lo cuento así. El libro La Tierra como Escuela, que fue el que me comunicó con la antroposofía, lo maravilloso es darme cuenta con el tiempo y los años, más de 24 años, que justamente al leerlo en grupo tantos años, leerlo todo el libro y trabajarlo durante tantos años,
es leerlo muchas veces y encontrar más cosas y verse uno, las madurez, lo que va ocurriendo. Y es esto que hoy trajiste. No hay un principio y un final en la pregunta, ¿es esto? Es un gran proceso. Así que... Es un libro que hace preguntas. Está lleno de preguntas. Gracias. Gracias, Mariano, y gracias a todos. Muchas gracias al equipo de Mantra y a Jimena que hace posible este espacio en este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta pronto. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 31 74 84 80.